vamos a comenzar con el estudio de estas primeras civilizaciones que se descubrieron en América. Por ende, vamos a estudiar no solo la civilización maya, sino también quiénes fueron los aztecas y quiénes fueron los incas. Pero permítanme que les cuente que tanto los mayas como los aztecas y los incas fueron las tres civilizaciones más importantes descubiertas en América a partir del año 1492. ¿Y qué va a pasar a partir de este año? Les voy a contar brevemente en forma de cuento, si se quiere. Los exploradores españoles, mandados por los reyes de España, exploradores españoles, salieron a la búsqueda de nuevas tierras para colonizar y querían llegar a la zona de las Indias Orientales. Por ende, van a salir al Atlántico con sus barcos, con su tripulación, y se toparán, por sorpresa, con un continente totalmente desconocido para ellos. Si ustedes calculan, las Indias Orientales quedaban en el continente asiático, pero hoy en día que conocemos el mapa del mundo, sabemos que América quedaría, como si se quiere, para el otro lado. Entonces, estos exploradores españoles, a partir de sus campañas de colonización del mundo, van a descubrir finalmente América. Claro que en principio no sabían que América era tan grande como la conocemos hoy en día. Y pasados los años comenzarán a descubrir las primeras civilizaciones que por supuesto estaban mucho antes que ellos llegaran en el continente americano. Por ende, vamos a estudiar en el presente video qué fue de esta civilización maya. Y por ende, vamos también a pasar a las siguientes imágenes para que nos podamos ubicar un poquito mejor. La civilización maya, o los mayas como los vamos a nombrar en nuestro video, se desarrolló o se expandió por la zona del núcleo mesoamericano. El núcleo mesoamericano, donde también estuvieron los aztecas asentados, corresponde a la zona de América Central, y también la zona de México. Ahora bien, los mayas fueron una civilización que surgieron en el año 1000 antes de Cristo, y su decadencia o finalización la encontraremos en el año 1697 después de Cristo. Decíamos entonces que van a asentarse en la zona del núcleo mesoamericano, pero sobre todo en una amplia zona de América Central, que llegó a ocupar la zona montañosa, si se quiere, de América, la zona norte de la actual Guatemala, Chiapas, Tabasco y también parte de Honduras, para que nosotros nos ubiquemos más o menos. Ahora les voy a contar un poquito cómo eran estos mayas, los hombres mayas, las mujeres mayas, los niños, cómo vivían. Bueno, con respecto a cómo estaban organizados, la gente de estas regiones, es decir, los habitantes mayas, formaban una especie de mezcla de tribus y naciones. Básicamente se organizaban de esta forma. Los mayas no tenían un solo gobernante y una única capital, sino que cada ciudad importante, como pueden ser, vamos a nombrar una o dos, Oaxachtún, y también ciudades como Tikal, entre algunas de las más importantes, decíamos, se gobernaban a sí mismas, ¿sí? Y tenían cada una, mejor dicho, su propio gobernante noble. Entonces, se gobernaban a sí mismas. Muy bien. Quedándonos claro esto ya, que cada ciudad importante tenía su propio gobernante noble, pasemos ya a conocer un poquito más de cómo eran las características físicas de ellos. Como pueden ver, este señor era de estatura baja, los mayas eran robustos, de ojos rasgados y de pelo muy oscuro, como estamos viendo en nuestras imágenes. También
podemos decir que con respecto a la economía, los mayas se basaban sobre todo, basaban su economía en el cultivo de maíz, de frijoles, de yuca o mandioca y también batata y algodón. Batata y algodón. No solo les permitía comerciar de forma primitiva, sino también alimentarse y subsistir, por supuesto. Pero el maíz era el alimento más importante. Maíz, alimento más importante. Era la base alimenticia, si se quiere, de los mayas. De hecho, prepararlo para ellos era todo un proceso, una labor cotidiana de las cuales se ocupaban las amas de casas mayas, si se quiere, ¿sí? Les llevaba mucho tiempo preparar el maíz para luego poder comerlo. Y ahora sí pasemos ya a nuestras siguientes imágenes para hablar un poquito de la religión de los mayas, la cual también fue muy importante e interesante. Les cuento que la religión era el centro de la vida de ellos. Y uno de los mayores logros que tuvieron los mayas fue la construcción de hermosos templos en honor a sus dioses más importantes, como estamos viendo aquí. Miren la magnitud de los templos de aquel entonces. Y algo curioso es que para decorar estos templos ellos utilizaban su propia sangre. Como una especie de autosacrificio, hacían, todos los ornamentaban o dibujaban figuras dentro de los mismos con su propia sangre, cosa que hoy en día nos parecería totalmente excéntrica pensándolo, ningún arquitecto va a decorar se quiere construir una casa con sangre. Bueno, los mayas lo hacían y hay que entenderlo y respetarlo, que era propio de su cultura. Ahora bien, como decíamos, también estos dioses que eran muy importantes eran como la base de la religión maya. Y estos mismos dioses mayas, recibían sus nombres o estaban relacionados con los factores meteorológicos y la naturaleza. Con la naturaleza. El dios del sol, el señor del cielo. Y ya que nombramos al señor del cielo, es este señor que nosotros estamos viendo aquí. Este dios del cielo era el dios más importante para los mayas. Estaba representado con forma de reptil o iguana también. Y podemos decir también que era, si se quiere, no solo el más importante, sino el más respetado. Recibía el nombre de Itzamna. Muy bien, quedándonos claro que este dios del cielo fue el más importante, también les voy a contar que los mayas crearon un increíble calendario, como estamos viendo aquí. Seguramente les suena familiar el calendario maya. Calendario maya. Imagínense lo preciso que fue, que hoy en día muchos investigadores aún siguen estudiando de dónde han sacado los mayas tantos datos para crear un calendario tan preciso. Y además, cabe decir, y es muy importante, que los mayas eran expertos en matemática, astronomía, sobre todo, superando inclusive los conocimientos que tenían los europeos para aquel entonces. De hecho, desarrollaron un sistema de escritura muy bueno, que es el más completo de todas las civilizaciones americanas, estas primeras civilizaciones americanas. Y como último dato, también les cuento que la sociedad maya era de naturaleza jerárquica. Jerárquica. ¿Qué significa esto? Que primero sobresalían los sacerdotes y los nobles que residían en la ciudad y luego estaban por otro lado los esclavos y campesinos que estaban en las zonas rurales. Entonces, teníamos sacerdotes y nobles por un lado y luego campesinos y esclavos.
Por ende, ya se organizaban socialmente, jerárquicamente la sociedad. Muy bien, esto ha sido todo con respecto a los mayas. Los invito a que vean en los próximos videos, que conozcamos juntos qué fue la civilización azteca e inca para poder cerrar este ciclo de estudio de las primeras civilizaciones en América.